Siéntense, apaguen las notificaciones, pongan esto a pantalla completa, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos no sale en el noticiero de las 8. No aparece en la portada de los periódicos de circulación nacional y no forma parte de ninguna agenda informativa oficial. Lo que van a escuchar es el relato de una mujer que durante 5 años golpeó puertas que nadie le abrió, que presentó denuncias que se archivaron sin que nadie las leyera y que esta semana decidió pararse frente a los micrófonos y decirle a México, con nombre y apellido y con el peso de quien lo vivió en carne propia, lo que realmente ocurrió en Sinaloa el día en que Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura. Una diputada acaba de decir en entrevista pública que el cartel más poderoso de México no opera con sicarios ni con laboratorios clandestinos, opera con credenciales de partido, y ese partido se llama Morena, sus palabras, no las mías. Cito textual: tuvimos una narcoelección, entonces tenemos un narcogobierno, así de fuerte pero así de claro. Y lo que convierte esa frase en algo radicalmente distinto a una opinión política es lo que viene después. Ella no lo dice desde la tribuna de la oposición con datos de segunda mano. Lo dice porque estuvo dentro. Porque el 6 de junio de 2021, mientras Sinaloa votaba, a ella la tenían amarrada, encintada y encapuchada en un vehículo que cambiaba de ubicación cada hora para que nadie pudiera encontrarla. La diputada se llama Paola Gárate. Y si creen que eso es lo más grave de esta historia, espérense, porque lo que sigue tiene muertos, tiene magistradas con apellidos que no deberían aparecer en este expediente, y tiene una Fiscalía General de la República que lleva 5 años recibiendo denuncias sobre todo esto y haciendo exactamente nada. Para entender el peso real de lo que Gárate declaró esta semana, hay que entender que era ella en junio de 2021. Era la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a gobernadora de Sinaloa. Trayectoria política real, estructura territorial real, presencia en el Estado, una candidata con posibilidades concretas de competir. Y eso, justo eso, era el problema. En el Sinaloa de 2021, Morena ya tenía decidido quién iba a ganar, y el crimen organizado ya tenía sus instrucciones sobre cómo garantizarlo. La madrugada del 6 de junio, horas antes de que abrieran las casillas, hombres armados interceptaron a Paola Gárate junto con representantes de casilla y operadores territoriales de su partido. Lo que vivió durante las siguientes 9 horas es el tipo de cosa que no se procesa fácilmente. Traslados entre vehículos para que perdiera la orientación, cambios constantes de ubicación para que ninguna búsqueda la encontrara, 9 horas amarrada, encintada, encapuchada, 9 horas fuera de circulación mientras la jornada electoral avanzaba sin que la candidata opositora pudiera supervisar absolutamente nada. Cuando la liberaron, los hombres que la tuvieron retenida le dieron un mensaje de salida. Le dijeron: ya estaba todo dado, acomodado, 4 palabras. En el lenguaje de quien opera para un cártel, esa frase tiene una sola lectura posible. El resultado ya estaba determinado antes de que se contara el primer voto. El gobernador ya estaba elegido. El operativo que tuvo a la candidata opositora secuestrada 9 horas no era improvisación. Era la garantía de que nada interfiriera con lo que ya estaba acordado. Denle like si ya están entendiendo por qué esto es más grande que cualquier cosa que hayan visto circular en redes esta semana. Y suscríbanse y activen la campana, porque lo que sigue tiene capas que los medios convencionales llevan 5 años evitando contar. Paola Gárate no fue la única. Ni siquiera fue una entre pocas. El Frente Cívico Sinaloense lleva años documentando lo que ocurrió ese 6 de junio, y sus registros hablan de más de 200 víctimas de secuestro previo a la votación. 200 personas, candidatos de oposición, operadores políticos, representantes de casilla, ciudadanos activos en campaña. 200 personas sacadas de circulación de forma sistemática y coordinada, para que Morena llegara al cierre de urnas sin resistencia territorial real en las zonas que el crimen controlaba. Ese número obliga a hacerse una pregunta. ¿Cómo es posible que un operativo de esa escala, con esa cantidad de víctimas documentadas, haya pasado 5 años sin consecuencias? ¿Cómo gobernó Sinaloa durante 5 años el hombre que se benefició directamente de esas 200 personas secuestradas? ¿Cómo llegaron las denuncias a la FGR y cómo se quedaron ahí sin avanzar? La respuesta tiene varias capas y ninguna es cómoda. La primera es la más directa. Rubén Rocha Moya es de Morena, del partido de Claudia Sheinbaum, del partido de López Obrador,
del mismo bloque político que controla la presidencia, que tiene mayoría en el Congreso y que designó a la titular de la Fiscalía General de la República. Con esa alineación de poder, el incentivo institucional para investigar los secuestros que beneficiaron a Rocha Moya es prácticamente cero. Las leyes existen. Lo que no existe es la voluntad de las personas dentro de las instituciones para aplicarlas cuando el investigado es de los suyos. La segunda capa es peor. Cuando el caso fue impugnado en la vía electoral, cuando las víctimas buscaron que un tribunal reconociera que la elección había sido contaminada por violencia sistemática del crimen organizado, el expediente cayó en manos de la magistrada electoral Aida Insunza. Ese apellido, Insunza, el mismo apellido del senador Enrique Insunza. El mismo senador que hoy aparece en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a Rocha Moya. El mismo que se aferra a su fuero legislativo para no enfrentar la justicia americana. La magistrada que resolvió el caso electoral de Sinaloa es hermana del senador que Washington acusa de nexos con el narco. Eso tiene nombre. Se llama captura institucional. Cuando las instituciones que deben resolver los conflictos están ocupadas por personas con vínculos directos con las partes juzgadas, la impunidad deja de ser un fallo del sistema. Es el sistema cumpliendo exactamente la función para la que fue diseñado. Espérense porque lo que viene cierra el círculo de una manera que no tiene defensa pública posible. Mientras Paola Gárate revive su testimonio esta semana, mientras sus denuncias vuelven a circular con toda su fuerza, el gobierno de Sheinbaum protagonizó un contraste que ningún comunicado de prensa ha podido explicar sin sonar exactamente tan mal como suena. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia acusado formalmente por un tribunal federal en Manhattan de colaborar con el cartel de Sinaloa en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, pidió seguridad oficial al gobierno federal. Se la dieron, sin demora, sin condiciones públicas, sin una sola pregunta respondida ante las cámaras. El hombre que Washington quiere extraditar por narco tiene escoltas pagadas con impuestos mexicanos. Paola Gárate, la diputada que fue secuestrada 9 horas para que ese mismo hombre ganara, pidió seguridad al gobierno de Sinaloa mientras Rocha Moya era gobernador. No recibió respuesta. La víctima del narco, sin escoltas. El presunto aliado del narco, protegido por el Estado. Eso no necesita interpretación. Es una fotografía completa de la lógica con la que ha operado el poder en Sinaloa durante 5 años. Y la Fiscalía General de la República, la institución que debería haber investigado esto desde el primer día, sigue siendo dirigida por Ernestina Godoy, la misma FGR que según los denunciantes los recibió a regañadientes cuando intentaron presentar sus casos. La misma FGR cuya autonomía que Sheinbaum tanto defiende no le impidió archivar durante 5 años las denuncias de 200 personas secuestradas en plena jornada electoral. Suscríbanse y activen la campana. Esta historia tiene capítulos que todavía no están escritos. Y vamos a estar aquí cuando se escriban. Porque hay más. El Partido Acción Nacional reconstruyó públicamente el modelo de 3 pasos que Morena habría aplicado en Sinaloa en 2021 y que según ellos se repitió en 2024. Primero, antes de la elección, un pacto entre el partido y los grupos del crimen organizado. Un acuerdo sobre el resultado y sobre qué recibe el crimen a cambio. Segundo, durante la campaña y la jornada, el crimen ejecuta, secuestra candidatos, intimida operadores, bloquea territorios, neutraliza a quien pueda interferir con lo acordado. Tercero, después del triunfo, el pago. Posiciones en la policía estatal, protección a las operaciones de narcotráfico, acceso institucional, la gubernatura convertida en franquicia del cártel. El PAN dice que esto lo denunció desde 2021, que nadie en el poder federal quiso escucharlo, y que ahora, porque un gran jurado en Nueva York lo documentó de forma independiente, porque el Departamento de Justicia convirtió eso en un expediente formal, con nombres y cargos concretos, de repente todos hablan de ello como si fuera una revelación reciente. Tiene 5 años, y 5 años de impunidad acumulada. Hay otros 2 nombres en esta historia que no pueden quedarse fuera. Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, figura política con peso en Sinaloa. Una pieza incómoda en el tablero del Estado. Lo mataron. La Fiscalía bajo control de Rocha Moya intentó vender la versión de un intento de robo de camioneta. La FGR, en su investigación posterior, llegó a otra conclusión. Melesio Cuen fue asesinado en el contexto de la traición de los hijos del Chapo Guzmán
a Ismael El Mayo Zambada, un crimen que conecta directamente con el expediente que hoy tiene a Rocha Moya como fugitivo buscado por extradición. Guadalupe Iribe Gascón, candidata a presidenta municipal en Badiraguato, el municipio natal del Chapo Guzmán. Los narcos no la tocaron a ella directamente, fueron más quirúrgicos. Secuestraron a su hermano, le mandaron el mensaje de que si no renunciaba, lo que venía sería peor. Renunció, y nadie fue a la cárcel por eso. Esa es la democracia que se construyó en Sinaloa bajo Morena. Candidatas secuestradas durante la jornada, diputados electos asesinados, candidatas que abandonan la carrera, porque el precio de participar es la seguridad de su familia, y un gobernador que emerge de todo ese proceso electoral cubierto de violencia y corrupción para gobernar 5 años con el respaldo del partido que controla el gobierno federal. La pregunta que Sheinbaum no ha respondido de manera satisfactoria sigue en pie. ¿Qué va a pasar ahora? El gobierno federal tiene un caso que ya no puede ignorar. La presión de Washington es real y documentada. Las acusaciones son formales. El expediente existe. Rocha Moya está en paradero desconocido, con seguridad del Estado mexicano, mientras el Departamento de Justicia exige su extradición y anuncia que habrá más acusaciones. Y Sheinbaum sigue pidiendo pruebas, repitiendo que si hay evidencia contra funcionarios mexicanos, que la envíen y aquí se juzga. Una postura que suena razonable dicha así, pero que se vuelve imposible de sostener cuando las víctimas de los secuestros llevan 5 años presentando denuncias ante la FGR que no avanzan, cuando la magistrada que resolvió el caso electoral es hermana del senador acusado, cuando el gobernador que se benefició del operativo criminal recibe escoltas del Estado y las víctimas siguen sin respuesta. Las pruebas no faltan, lo que falta es otra cosa. El Frente Cívico Sinaloense fue claro. Las denuncias presentadas ante la FGR, ante el Tribunal Electoral, ante la Suprema Corte, llevan 5 años acumulando polvo en archivos que nadie quiere abrir. La razón por la que nadie los abre es la misma por la que Morena tardó tanto en distanciarse de Rocha Moya incluso después de las acusaciones en Nueva York. La misma por la que Insunza sigue en su escaño sin que nadie dentro del partido lo presione a salir. La misma por la que la magistrada Aida Insunza resolvió el caso electoral de su propio hermano sin que nadie dentro del sistema pusiera un solo reparo. Esa razón se llama colusión sistémica. Y lo que el testimonio de Paola Gárate hace esta semana es quitarle a esa colusión su cara abstracta y ponerle una concreta. Una mujer, 9 horas, amarrada, encintada, encapuchada, para que un partido con el narco adentro ganara una elección en Sinaloa. Y lo que viene es todavía más urgente que lo que ya pasó. Las elecciones de 2027 están en el horizonte. Morena necesita legisladores para conservar su mayoría en el Congreso. Si el modelo de 3 pasos que describe el PAN no tiene consecuencias reales, si Rocha Moya no es extraditado, si Insunza no pierde el fuero, si la FGR no avanza en las denuncias que tiene archivadas, nada impide que ese mismo modelo se aplique en 2027, en Sinaloa de nuevo, en Michoacán, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en cualquier estado donde el crimen organizado ya tomó la decisión de qué partido tiene que ganar. Eso es lo que Paola Gárate puso sobre la mesa esta semana. No solo su historia de 2021, la pregunta de qué clase de democracia va a tener México si 200 personas secuestradas en un día de elección no son razón suficiente para abrir una investigación seria sobre quién las mandó secuestrar. Sheinbaum tiene la palabra. Y cada día que pasa sin respuesta es un día más en que esa contradicción se hace más visible y más difícil de ignorar. La diputada Paola Gárate ya se aseguró de que no haya forma de fingir que no existe. Si llegaron hasta aquí, ya saben más sobre lo que ocurrió en Sinaloa que la gran mayoría de quienes van a votar en este país en 2027. Los medios convencionales llevan 5 años evitando contar esta historia completa. Aquí estamos para eso, para contarles lo que otros eligen no contar. Denle like si creen que Morena debe respuestas sobre lo que ocurrió en Sinaloa en 2021. Suscríbanse y activen la campana porque este caso va a acelerar. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Sheinbaum sabía lo que pasó en esa elección? ¿Y creen que Rocha Moya termina extraditado o queda impune? El debate está abierto. Los leo a todos.